El periódico El Eslabón cumple 25 años y junto a sus fundadores y trabajadores, acá te cuento su historia. Mi nombre es Santiago Garat, hoy estoy cumpliendo el rol de director del periódico El Eslabón, pero cuando entré empecé haciendo un suplemento de deportes que se llamaba La Bola. Soy Jerónimo Principiano, soy un integrante de la cooperativa y fundador, uno de los 5 fundadores en su momento mensuario, ahora semanario. Mi amistad con Juan Evaso por pertenecer a Hijos Rosario. Cuando ellos empezaron con el labor, yo ya venía laburando en el periodismo, sobre todo en radio, y me gustó mucho la experiencia, la aventura a la que se lanzaron ellos, y empecé como lector y después me atreví a proponerle mandar alguna nota de deporte cada tanto. La primera creo que fue del clásico que se juega en zona sur, en Corrientes al 4800, que bueno, se juega un día antes del clásico oficial y juegan los pibes del barrio, y hay banderas, hay bengalas y sobre todo hay mucha camaradería. Bueno, en ese lugar hay incluso una pintada central y una de Newell's que ninguno le tapa al otro, se respetan. Y conocí la historia del lugar y de cómo habían acordado esto de no agredir esas pintadas, pero también de ir proponiendo otras. En un momento hicieron una suerte de consulta entre ellos y acordaron pintar las Malvinas, el Che Guevara, el pañuelo de las madres, así que terminé encontrando una historia maravillosa. Esto fue en el 2001, 2002. Empecé mandando notas sueltas, después mandé una del tenis de mesa, porque yo había jugado al tenis de mesa y había casi fallecido, fenecido el tenis de mesa en Rosario, y un amigo lo había revivido y me pareció que había que contar esa historia. Y después le propuse a Juan hacer un suplemento de deportes. Era un pliego, digamos, que lo hacíamos con mi hermana lo diseñaba, mi hermana Florencia, y lo hacíamos con Kurt Ludman y con Julio Rodríguez. Y mi propuesta fue que el suplemento gire en torno al fútbol o al deporte en general, pero no desde la coyuntura. Yo venía trabajando en radio como periodista deportivo, es lo que estudié, lo que me recibí, lo que trabajé toda la vida, y estaba muy asqueado del ambiente, del fútbol, sobre todo por vivirlo desde adentro, y quería salir de ese entorno y contar otras historias que tienen que ver con el fútbol, que giran alrededor de una pelota, pero que tienen que ver con historias de vida. Mi idea era que alguien pudiera encontrar ese suplemento un año, 2 años después, y que estaba bueno leerlo. Entonces empecé mezclando, el primero fue el rock y el fútbol. Lo fuimos a entrevistar a Popono y al polaco Abramowski, cantantes de Los Vándalos y del Regreso del Colacanto en aquel momento, con la excusa de que Los Vándalos, la hinchada de Central había adoptado un tema de Los Vándalos y lo había transformado en cantito, y el polaco que tenía un tema del Colacanto que hablaba del sueño del aguatero, que era el aguatero que le alcanzaba el aerosol a Burruchaga en el Mundial 86. Y con esa excusa hablamos de fútbol, de rock, y después buscamos historias que tengan que ver con el rock y el fútbol. Después vino el tango, lo entrevistamos a Leonel Capitano, que era cantante de tango, pero también jugaba al fútbol. El padre era técnico, había sido técnico de muchos equipos, y también estaba la historia de Maradona en la presentación en Nápoles, en un estadio lleno, pese a que no se jugaba ningún partido, con el choclo de fondo, la comparsita, no creo que era el choclo. Entonces era entrevistar a alguien hablando del fútbol y después buscar historias que tuvieran que ver con eso. Le hicimos a los integrantes del combinado Rosario de fútbol ciego. Me gustaba contar esa historia. Después se transformó sobre todo en ir a clubes de barrio, a escritores que publicaban libros que tuvieran que ver con el deporte. O sea, siempre el deporte está, pero es una excusa. Yo creo que nadie lee El Eslabón, en aquel momento era mensual menos, y tampoco ahora que es semanario, para ver si el domingo juega el 8 de Central o el 9 de Newell's o quién se lesionó, sino esta manera de entender al periodismo de lo social, de los derechos humanos también, por supuesto, pero con buscarle una relación con el fútbol o otro deporte, porque tiene que ver con la sección deporte, que es la bola. Básicamente ahora lo que hago es tratar, digamos, si bien no integro el consejo de administración, trato de pensar los destinos de la COPE y colaborar en lo que pueda, digamos, a veces una nota, hago el programa de radio, Noticias Pirata,
Pero básicamente es tratar de ponerle algo de voluntad y a tratar de pensar cómo seguimos con este proyecto, digamos. Mi nombre es Ernesto Ávila, bueno, soy integrante de la cooperativa La Masa, uno de los miembros fundadores. La cooperativa se formó justamente con la unión de un montón de periodistas, diseñadores, fotógrafos que andaban dando vuelta, que provenían de algunos medios grandes, y los que estaban en el eslabón, ¿no? Y esa fue como una especie de alianza. ¿Cómo surge el eslabón? ¿Cómo surge el Eslabón? Surge en el año 1999, éramos 5 compañeros que estudiamos comunicación social. Surge a partir, varios de ellos militábamos. Yo había dejado de militar. Militaban Rodrigo, Julián y Matías, y se empiezan después de un encuentro de comunicación popular, algo así, digamos, surge la idea de hacer, inspirado en Rodolfo Walsh, y entonces con esa aventura y todo ese deseo, digamos, juvenil, imagínate, éramos pibes. Nada, surge este proyecto y, bueno, Julián me dice a mí, y sumamos a ellos 3 que estaban militando, yo había dejado de militar, me suman a mí al proyecto y lo sumamos a Juanes. Y ahí nos empezamos a reunir en la casa de Julián, que vivía 9 de Julio, Italia, y pusimos, yo no me acuerdo cuánto era, pero sí, $100, por ejemplo, no me acuerdo, era 99, cada uno. Y fue el 2 de septiembre del año 99 hicimos el número 0. Pagamos la primera impresión con ese aporte que habían hecho nuestros progenitores, padres. El eslabón, yo lo conocía de la época de que estaba en la universidad, ¿no? Era un periódico universitario, tenía esa referencia, pero cuando realmente nos conocimos más profundamente fue durante el conflicto del Ciudadano, porque yo trabajaba ya en el Ciudadano en el 2000. Ese momento, el Ciudadano había arrancado en el 98 como un diario que le hacía la competencia bien frontal a la capital, y había logrado bastante aceptación y estaba en un momento, digamos, prácticamente palo y palo con la capital. Hasta que vino este conflicto, ¿no? Un grave conflicto. ¿En qué consiste ese conflicto? Y en el cierre, directamente, la capital, digamos, con un acuerdo con el entonces dueño del Ciudadano, ante, digamos, la posibilidad de la competencia que cada vez se hacía más pareja, decidió, digamos, pactar y cerrarlo. Imagínate que nosotros, que nos habíamos puesto la camiseta y que habíamos hecho un diario que era una novedad y con toda la fuerza y el empuje como para competirle nada menos que a la capital, nos sentimos totalmente desilusionados y además quedamos sin trabajo en un momento terrible para el país porque no había trabajo, porque en el año 2000 todo se empezaba a desmoronar. Así que ese fue el conflicto clave, que obviamente no era reflejado por ningún medio, ni por Canal 3, porque todo estaba, digamos, en componenda con los dueños de los medios de comunicación, que eran los mismos de siempre. Entonces, en ese momento era como que no se hablaba de los conflictos en los medios de comunicación y estaba silenciado. Bueno, entonces el único lugar donde podíamos ver reflejado el conflicto, que tenía, digamos, pesos pesados, porque los dueños de los medios, estamos hablando de que en ese momento estaba Daniel Vila, Manzano, Orlando Viñati, todavía empresarios de medios en la actualidad, y la clase política también que no intervenía porque no se ajustaba a derecho el cierre de un periódico para evitar la competencia, ¿no? Era ilegal. Todo eso, en resumidas cuentas, hizo que la única lugar donde se publicaban algunas de las situaciones era en este periódico universitario, que justamente al haber en esos años 2000
todo un silenciamiento mediático, aparecía como el único lugar que podía reflejar algunos casos, digamos, que no eran recogidos por la prensa tradicional. Y ahí fue que nos acercamos mucho más a esta gente porque sabíamos que lo que nosotros teníamos para decir iba a salir publicado. Hay algo que es paradigmático, que fue en el 2000 el conflicto del ciudadano. Porque los compañeros del ciudadano, sí fue en el 2000 creo, en el 2000 los compañeros del ciudadano entran en conflicto, Viñati vende el diario, creo que era así, y si no después ratificamos o rectificamos, vende el diario y nadie sacaba el conflicto, los demás medios, la capital no sacaba el conflicto. Entonces los compañeros que trabajaban en el ciudadano no tenían dónde denunciar, que se estaban quedando sin trabajo y en muy malas condiciones. Entonces empiezan a publicar en el labor y empezamos a hacer una relación que a nosotros, o sea, de alguna manera nos dio un montón de ventajas, digamos, pero básicamente nos enseñaron el oficio, digamos. En ese momento nosotros éramos 5 estudiantes, o bueno, yo estaba recibido, pero no, todavía no estaba recibido. Yo todavía no estaba recibido, pero digo, lo hacíamos, o sea, un poco sin saber, o sea, con lo que aprendíamos, pero sin profesionalizarnos, quiero decir, con muchos errores, errores del oficio, digamos, de no conocer el oficio, de iniciados. Y bueno, a nosotros, los compañeros del ciudadano, que todavía hay compañeros acá, y después conformamos la cooperativa en el 2008, nos dieron una mano bárbara como para aprender a bajar los errores. Mi nombre es Tomás Labrador, soy socio de la cooperativa La Masa desde el 2012 y he ido teniendo algunos distintos roles, digamos, dentro del eslabón. En un principio yo no vivía yo vivía en Rosario, me fui. Cuando el eslabón ya había salido, yo me fui en el 2000, o sea que vi el nacimiento del eslabón, los primeros números. No. Yo era compañero de los fundadores, digamos, del periódico, así que lo viví, digamos, como de un costado, pero era digamos, puedo decir que soy de los primeros lectores porque el primer número también lo leí, digamos. Y era compañero, por ejemplo, de Juan Evaso y de Matías Yastuy en Hijos. Después yo me fui a vivir afuera y volví en el 2012 y ahí Juan estaba haciendo un suplemento en el eslabón, además del eslabón, él hacía un suplemento que era sobre derechos humanos. Entonces cuando yo vine, Juan me ofreció que colabore con ese suplemento. De los 5 originales, de los fundadores, 2 son hijos desaparecidos. Matías Yastuy es hijo del papá y la mamá, hijo desaparecido. Juan, el papá, era desaparecido, y después se incorporó Santi, bueno, que está acá, que también el papá está desaparecido. O sea que nosotros, la cuestión de los derechos humanos, la lucha, inclusive la lucha en todas sus instancias. Imagínate que nosotros empezamos en 99, todavía estaban los juicios por la verdad, habían empezado los juicios por la verdad, todavía no había asumido ni de la Rúa, como para decir que tampoco estaba Cristina ni Néstor, de lo que fue después los juicios que se llevaron adelante. Acá en Rosario empezó en el año 2009 el primer juicio. Pero, o sea, siempre fueron parte de nuestra agenda, y no solo de nuestra agenda en términos periodísticos, sino parte de nuestra piel, digamos. O sea, hace poco condenaron a los asesinos del papá de Santi, y no mucho antes condenaron a los asesinos del papá de Juane. Así que imagínate que no es algo que a nosotros
nos pasaba por un costado como algo más, digamos. Y el Eslabón a los derechos humanos lo tomó como una bandera, como una política de hacer periodismo, siempre estuvo presente, es el lugar en el que los juicios tenían su lugar, incluso el laburo que hacía Juan en un momento, que era ir a cubrir los primeros juicios, allá por 2008, en Guerrieri, bueno, no se llamaba Guerrieri, pero es lo que sería Guerrieri 1. Él iba a las audiencias y después reflejaba en las páginas del Eslabón los testimonios tan valiosos y tan valientes de los sobrevivientes, sobre todo, que tenían que ir a brindar testimonio y volver a vivir el horror, porque recordar lo que habían atravesado, lo que habían pasado, lo que habían padecido para dejar testimonio también era volver a vivir ese terror, ese dolor, esa oscuridad, esas torturas. Y eso después lo trasladamos, por supuesto, por una iniciativa de Juane, en lo que fue un libro que se llamó Diarios de los Juicios. Tenía que ver con ese recorrido de lo que fue la primera causa grande en Rosario, que derivó en las 5 cadenas perpetuas que todos celebramos en los tribunales y sobre todo en el Boulevard Oroño. La historia de quienes fundaron el Eslabón, de Matías Yastú y de Juanes, hijos de desaparecidos. Evidentemente hizo permeable que el Eslabón tome esa dirección y esa iniciativa de que los derechos humanos iban a tener un lugar preponderante en las páginas del Eslabón, y eso se trasladó en el tiempo, se sostuvo. Siempre estuvieron los derechos humanos, todas las causas nobles tuvieron un espacio en las páginas del Eslabón, y el año pasado, cuando empezó Guerrieri 5, después de algún tiempo en el que nos había costado por diferentes motivos ir a todas las audiencias, decidimos como cooperativa y como periódico El Eslabón que volvíamos a tener que hacer ese laburo, que era imprescindible que quede de registro de los compañeros y compañeras que iban a brindar testimonio, y lo pudimos hacer a lo largo de toda la causa de Guerrieri, que también terminó con 16 cadenas perpetuas. Yo soy Jorge Contreras, me dicen Chango, soy fotógrafo acá de Eslabón, y bueno, nada, para hablar un poco, digamos, arranqué en el Eslabón como lector, digamos, al principio del 2000, 2001, 2002, empiezo también con fotografía y también un poco de trabajo social, y buscaba, digamos, algo de encontrar, que escriban algo que no te decían los grandes medios de la ciudad, ¿no? En ese entonces. Entonces encuentro por un amigo que me dice, che, ¿por qué no lees El Eslabón ahí en trabajo social? Y empecé a leer El Eslabón, conocía, bueno, a gente como el Juane, a Peco, al Mati Yastuy, a varios, y bueno, ahí empecé a leer el Eslabón, digamos. Y empecé a entender un montón de cosas que en ese momento yo no entendía de la política, y de qué cosas no se decían en los grandes medios. Y entonces, bueno, empecé a ver eso, empecé a seguir las fotos que se hacían acá los chicos en el Eslabón, y bueno, nada, era eso. Y después empecé a encontrarme a los mismos chicos que escribían en el Eslabón en un montón de lados donde había actividad, donde estaba la militancia, donde se cortaba la ruta. Entonces, como que, bueno, eran como en ese momento mis ídolos, digamos, en la cuestión, digamos, del periodismo, digamos. Bueno, estos son los pibes que escriben y a la vez están en un corte de ruta, están en una marcha, están poniendo el cuerpo, como los chicos, bueno, de Hijo también, de Santi, bueno, a todo, digamos. Entonces esa fue mi primera relación con el Eslabón, digamos, ¿no? Donde encontré eso, encontré a pibes militantes que a la vez hacían periodismo, y un periodismo, digamos, combativo, no sé si la palabra, un periodismo jugado de otra manera, digamos, que te abría la cabeza de otro lado, digamos, que en ese entonces no me pasaba con otros diarios, digamos. Y el Eslabón se transformó en el único lugar posible donde se podía ver a la luz eso que estaba censurado. Entonces, los periodistas, muchos de ellos hoy reconocidos, algunos lo confesarán, otros no, se cambiaban el nombre y publicaban lo que censuraban en los grandes medios de comunicación. Ese era el Eslabón, ese fue el motor, esa fue la gran luz y el espíritu que todavía conserva, aunque obviamente en esos años
tenía mucho más fuerza porque el cerrojo realmente era muy importante, era mucho más que en la actualidad. Por ahí es una visión de la realidad, una lectura de la realidad que sale por fuera de la lógica de los grandes medios, ¿no? Porque es, digamos, no están todos los intereses ahí mezclados con el negocio como proa de un medio, sino que hay otra cosa. El periodismo, que es el periodismo comprometido, de decir desde qué lugar se hace también, porque en los compañeros ninguno oculta, digamos, su pertenencia política o su simpatía, y todo el mundo lo sabe, pero se hace primero con profesionalidad, ¿no? Y después con dignidad y con respeto hacia el que piensa diferente también. Pensábamos, o sea, seguimos pensando, digamos, generar un medio no solo no alternativo, sino alterativo, digamos, alterar lo que estaba sucediendo en la realidad política, denunciar, contar, digamos, considerar la noticia un derecho humano, digamos, no una mercancía. El eslabón que básicamente se debe a la voluntad de un grupo de personas. Si no estuviese eso, muy difícilmente saldría, porque no es, ya te digo, no es orientado hacia el negocio, sino que es orientado hacia la comunicación. Yo soy Agustín Herrera. ¿Qué rol cumple en el eslabón? Bueno, estoy, digamos, como un rol fijo, si se quiere, la diagramación. Algo que hago, yo es la cosa que más hago cuando estoy acá. Pero después también edito algunas notas y de vez en cuando escribo. Sobre todo el momento cuando no estoy con la facultad, o sea, en el verano. Soy Martín Labrador y soy el diagramador, el segundo diagramador, digamos, de acá, del periódico. Yo entré al eslabón por las pasantías estudiantiles. Bueno, yo fui a la Gurruchaga, una escuela que tenemos de terminalidad de diseño y comunicación multimedial, y a fin de año hay pasantías que se abren a una diversidad de experiencias, qué sé yo, algunos compañeros hicieron en Lucina, hay otros que hicieron en El Ciudadano, por ejemplo, y bueno, con dos amigos míos y yo terminamos acá en el eslabón, donde teníamos reuniones, a la mañana teníamos reuniones, me acuerdo. Esto en 2021. Justo venían necesitando un diagramador más, porque el Javi García Alfaro se retiró, se jubiló, y ahí entré yo. Y de a poquito fui arrancando, la verdad no tenía ni idea. Después traje la compu, instalé un par de programas y arranqué para adelante, y hasta el día de hoy se sigue aprendiendo cosas del oficio periodístico. Como medio que también tiene ¿cómo se diría? Un criterio con lo que publica. No solo se trata de información, sino también de análisis y de reflexión sobre las cuestiones. Entonces también un poco lo que aporta el eslabón es eso, es como eterna novedad, ponele, desde hace 25 años y cómo se va transformando ahora con un streaming también que funca y va de a poco. Entonces también esto de poder encontrarnos acá los jueves, bueno, también la realidad es que lo podríamos hacer cada uno de su casa, pero también encontrarnos acá, que el cierre redondo, comemos, y lo que te termina aportando es como muchas ganas y mucha gratificación también. Yo soy Javier, empecé en el eslabón como diagramador, soy diseñador gráfico autodidacta, soy comunicador social, y bueno, y empecé así, acomodando textos en cajitas, acomodando imágenes en cajas dentro de un rectángulo más grande que es la página. Y bueno, básicamente es lo que hice en un principio, ¿no? Todos en el eslabón aprendimos a hacer algo. La mayoría de nosotros venía con nula experiencia antes de la fundación. Yo no estoy dentro del grupo iniciador, sino que caí unos meses después, durante el año 2000, creo que a fines del 2000, mediados por ahí, me sumé. Me sumé porque, bueno, en la Facultad de Comunicación Social los conocía a los compañeros, a Jerónimo, a Juane, a Matías, a Rodrigo, me estoy olvidando de Julián.
a Matías ya lo nombré. Sí, por la facultad y un poco dentro de la facultad, dentro de ese micromundo que es la militancia universitaria. Hubo varias notas que tuvieron mucho impacto. Una fue la de Baltusi, que en aquel momento era ministro de Seguridad, creo, y que dijo: a mí no me van a venir a correr con la vaina, 4 pendejos, dijo, que no vieron una picana ni por internet. Esa etapa fue tremenda del Eslabón, tuvo mucha repercusión incluso en otros medios. En materia de deportes, quizás una que hicimos, que la llevamos a tapa, que tenía que ver con el Vasco Sandizaga, que en aquel momento era presidente de Central, y que hicimos una investigación muy ardua de todo lo que se estaba cocinando y que evidentemente derivó en el descenso de Central. Pero después, más que nada, a mí lo que me dejan estos 25 años del Eslabón en lo personal, emotivo, periodístico, es el haberme dado el gusto de entrevistar a personas a las que uno admira mucho. Me acuerdo cosas como, por ejemplo, ir a hacer un operativo en frente a la casa de un represor y sacarle una foto, que un compañero atrás de un arbusto con una cámara, con un teleobjetivo largo, le saque una foto a ese tipo, que era un tipo, digamos, que estaba, digamos, todavía no hacía, o sea, con las leyes de impunidad, el tipo estaba viviendo en su casa, todavía no había sido nuevamente vuelto a juzgar, digamos, y castigado. Contame sobre Juan, que lo mencionaba uno de los fundadores. Sí, Juan Evaso es uno de los fundadores del periódico del Eslabón, es un amigo, un hermano, que lamentablemente falleció hace un par de años mientras estábamos jugando al fútbol. Fue un martes y el jueves teníamos que hacer el Eslabón y nos encontramos acá en la redacción. Hicimos una tapa con una foto de él en un scratch que habíamos elegido el Eternauta como consigna, y él tenía puesto una suerte de careta del Eternauta, y me parece que el título que pusimos en ese eslabón, que era el mejor de los nuestros, resume lo que fue Juan, no solo para el eslabón, no solo para la cooperativa, sino para hijos, para los organismos de derechos humanos de la ciudad, para quienes tuvimos la suerte de compartir la vida con él, la amistad. Era todo, Juan, era el mejor de los nuestros, y es el faro que tenemos para seguir haciendo lo que hacemos. Bueno, acá nosotros teníamos a un compañero que era, bueno, se nos fue y era nuestro gran líder, que era Juan Evaso, que por su militancia, pero en derechos humanos, sobre todo él en la agrupación Hijos militaba, pero excede a esa militancia, digamos, política, sino que él como periodista realmente tenía una vocación de investigar, de buscar, digamos, la verdad histórica, a pesar de que, como sabemos, esto era muy difícil, había mucha presión para que se silenciara. Entonces, realmente lo que producíamos realmente cada tanto era alguna noticia siempre relacionada a los derechos humanos, a las cuestiones más duras de las desapariciones, de los centros clandestinos, de los represores que todavía andaban, digamos, dando vueltas por la ciudad, a pesar de que habían asesinado, violado. Creo que eso fue la parte más dura, pero también que el Eslabón también pudo, sin ningún condicionamiento, expresar e informar. Y Juan hacía todo. Juan era de los 5 fundadores el que siempre siguió y persistió. Los otros fueron tomando otros caminos, la vida, incluso irse a vivir a otros lugares. Juan persistió muy, no empecinado, sino más que nada convencido de que había que hacer un medio en Rosario que jugara en otras canchas, que permitiera otras voces, otras lecturas, otra manera de entender la realidad, el día a día. Juan hacía todo. En su momento era el director, siempre lo fue, el director del periódico, el que llenaba si faltaba una página inventando una nota de la nada, el que inventó suplementos o secciones como fueron biopolítica, que le entrevistaba a dirigentes, a figuras de la política local, a referentes de distintos espacios, de lo gremial, de la diversidad, del feminismo.
era el que siempre estaba en la redacción, era llegar y saber que iba a estar Juan ahí y que te iba a dar alguna tarea o te iba a proponer algo o te iba a tirar un centro para que vos te pongas la camiseta. No había manera de no ponerse la camiseta del Eslabón y posteriormente de la cooperativa La Masa cuando Juan te miraba, se acomodaba los lentes y te proponía algo porque era un gran hacedor, un tipo muy inteligente, muy creativo, un gran consensuador. Generaba esto de que por ahí te discutía absolutamente todo hasta el hartazgo, pero después terminaba entendiendo que lo que estaba haciendo era que vos pienses hasta el fondo de la cuestión, qué era lo que querías escribir, qué era lo que teníamos que hacer como periodistas, como trabajadores de prensa, como militantes, porque siempre lo fuimos. Y esto en 25 años yo lo veo de lucha constante, de como una cuestión de esperanza, de cooperativismo, de hermandad, y que bueno, a pesar de todo, de los momentos que se están viviendo, acá hay un faro, digamos, donde nos podemos abrazar, donde podemos pensar y donde podemos dar esa pequeña batalla o gran batalla a través de lo que hacemos y lo que nos gusta hacer. El Eslabón es una escuela, es un aprendizaje permanente. Me parece que estos 25 años tienen que servirnos para ver cómo nos paramos en este contexto actual, donde cambió la forma de acceder a la información, donde cambiaron un montón de hábitos, donde el papel de por sí está, digamos, está siendo relegado. O sea, nuestra comunidad de lectores, no sé, tienen más de 40, 50 años, ¿no? Me parece que lo que tenemos que hacer en estos 25 años es como llegar por ahí a otras personas, ¿no? Que por ahí buscan información por otros medios. Esos 25 años, bueno, yo en primer lugar yo no vería los 25 años porque son más de lo que yo he vivido, digamos. Yo tengo 22, sí, claro. Pero no, me parece que lo que tiene el Eslabón es que es un medio que ya con un cuarto de siglo se podría calificar a sí mismo de histórico de la resistencia periodística en esta ciudad, me parece. Y 25 años, y estos 25 años, digo, nacido en el 99, pasando, digamos, por una serie de momentos complicados de nuestra historia, como fue el 2001, luego el del Macri y ahora Milei, ya se puede dirigir como no son cualquier 25 años, unos 25 años bien cargados de historia, ¿no? 25 años es un montón, es un toco, porque ya te digo, si te pones a pensar desde que salió el primer número y bueno, y 25 años y todo lo que pasaron, y encima estamos hablando de un país como la Argentina, ¿no? donde la realidad es trepidante, digamos, y donde te va llevando permanentemente en una inestabilidad que te arrastra. Los 25 años del Eslabón me parece que la palabra que los podría resumir es resistencia, es lucha, es compromiso, es entender que el periodismo, porque en algún momento se empezó con esto del periodismo militante como algo negativo o para defenestrar el laburo que se hace. Me parece que todos somos lo que somos cuando nos sentamos a escribir una nota, cuando estamos enfrente de un micrófono. No hay manera de separarse de lo que uno piensa, siente y está convencido, y eso se refleja en el modo de hacer periodismo. Y el Eslabón siempre fue consecuente, siempre fue muy transparente, nunca se escondió el pensar, el qué decir, el qué militar, el qué luchar. Y en estos momentos me parece que es trascendental que haya un medio que siga dándole lugar a estas luchas, a las luchas sobre todo que hoy recobraron mucha más importancia que en otros tiempos, ¿no? Porque este gobierno de Milei y también provincial y si se quiere municipal, está claro que eligió como blancos predilectos a los derechos humanos, sobre todo, a la educación pública, a la salud pública, a la cultura, al deporte, porque insisten con esta obsesión de las sociedades anónimas deportivas y nosotros en el Eslabón siempre estamos ahí
la vereda totalmente opuesta a eso y lo reflejamos sin ningún tipo de tapujo. Este es uno de los peores momentos, sin duda, aunque hemos atravesado otros. Creo que cuando llegó la llegada del macrismo pensamos que no íbamos a sobrevivir, y sin embargo creo que nos fortalecimos bastante para adentro, a pesar de la crisis. También la pandemia fue muy letal. Y este año, digamos, estamos dispuestos a salvarla, a la cooperativa y al eslabón. Es un esfuerzo sobrehumano, justo coinciden los 25 años, entonces creemos que nuestra tarea en la actualidad es salvar, como están los empresarios pymes, como están un montón de productores, ¿no? Tratando de mantener a como dé lugar la fuente de trabajo, la empresa, para esperar que el viento cambie y renazcan las producciones, el proyecto, digamos, los ingresos. A mí me siento como, más allá de la edad mía y de mis compañeros, siento como un déjà vu, como tratar de volver a empezar, digo, hay una... como que hay que la necesidad de reconstruir es eso que construimos de alguna manera, que no sé si es lo que construimos nosotros, digamos, porque me parece que hay un proceso político que tiene que ver, qué sé yo, con lo que pasó en el 2001, con Menem, el 2001, de la Rúa, obvio, no quiero olvidar a nadie, pero Néstor, Cristina, como un avance, y después, a partir de que la derecha, mediante el voto, llega a administrar el país y gana Macri, digamos, me parece que hay un caminar hacia atrás. El futuro del eslabón no solo es abierto, sino que es, para mí por lo menos, optimista. Este año nos hizo, los golpes que sufrimos nos hicieron muy fuertes. Esto de los encuentros, de venir a la redacción no solamente a terminar de diagramar y editar la nota, o ver qué foto ponemos, que cualquiera de nosotros lo podría hacer desde su casa, con las herramientas que hay hoy, con las tecnologías, y los jueves venimos, nos encontramos y tomamos mate y tomamos una cerveza y comemos y nos abrazamos, y me parece que por ahí está el futuro del eslabón, no solo como medio periodístico, sino como familia y como colectivo.